y algún caso esporádico podemos mencionar de los estadios que nosotros vemos son estadios prácticamente avanzados y con una mortalidad muy alta. Lo poco que podemos ofrecer desde el punto de vista en radioterapia, ¿hay alguna nueva tecnología que creo que es con positrones o algo así? Es un equipo belga que no sé si, creo que había en un momento, querían traer ese equipo para acá. Nosotros, el problema que tenemos con la radioterapia son los efectos colaterales de la radioterapia. Quisiera que nos ayudaras un poquito a aclarar un poco esto, cómo hacemos, porque el paciente le llega al gastroenterólogo con los efectos colaterales de la radioterapia. Y al doctor Calisto, bueno, tengo que sumarme a la preocupación de que no tenemos ahorita prótesis, es verdad. Ojalá en algún momento cambie un poco esto. Y lo que dijiste al final, efectivamente es verdad. Nosotros cada vez vamos a usar menos prótesis autoexpansibles. Porque el tratamiento del oncólogo y del radioterapeuta cada día va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y solamente quizás, yo creo que a veces colocando una gastrostomía a un paciente no tenemos necesidad de usar una prótesis y solamente esperar el resultado del tratamiento adyuvante, porque una prótesis autoexpansible condena a un paciente. Yo no sé la experiencia de ustedes que han colocado prótesis autoexpansibles, ¿se la colocan a todo paciente o piensan que es en un paciente cuya sobrevida nosotros más o menos podemos estimarla? Sí, bueno, son 6 meses, yo voy a tratar de ver si lo opero por 6 meses, pero si yo espero en un paciente con una enfermedad localmente avanzada, que el tratamiento de quimio y radio quizás me vaya a dar una mejor sobrevida, más de 6 meses de sobrevida de este paciente, ¿coloco o no una prótesis autoexpansible? Bueno, la respuesta. Bueno, a la primera pregunta de radioterapia, quería adicionarle que sí, que en efecto las complicaciones agudas y crónicas de estos pacientes quizás disminuye a la calidad de vida de ellos. Nosotros durante el tratamiento tratamos con las nuevas tecnologías de proteger esos órganos a riesgo. Ese equipo que usted me está diciendo es un equipo de emisión de positrones que sí efectivamente es una partícula que va a entregar la dosis efectivamente al tumor y no va a dejar en ningún otro tejido sano ese tipo de radiación. Son equipos costosísimos, aparte de ello tienen una desventaja física. Ya sabemos que la ventaja terapéutica es muchísimo, de verdad que sí, es un equipo que cualquier país, si lo pudiera tener, sería rey y de verdad es aceptado por parte de los radioterapeutas, es un equipo como ese. Pero ya que en el país no contamos con eso, tampoco tenemos la disposición en estructura, que es otra de las desventajas de este equipo. Este equipo necesitaría casi toda esta planta de donde estamos ubicados para poder colocarlo. Entonces, esos son grandes proyectos, grandes inversiones. Tomando en cuenta que solo tenemos la tecnología que la más avanzada es la IMRT, guiada por tomografía con flúor o los equipos Trilogy que están disponibles en muchos de nuestras clínicas. Adicionalmente al tratamiento y esa protección y hacer tecnológicamente disminuir la dosis de radiación a esos órganos a riesgo, tenemos que tomar en cuenta otras medidas, por lo menos los esteroides con alta dosis, que deben de ser prescritos por el radioterapeuta en conjunto con el oncólogo para disminuir esas complicaciones agudas. De verdad que es un órgano que está cercano a muchísimas estructuras vasculares y órganos muy importantes y por lo tanto tenemos que seguir de cerca a este paciente. Pero sí, en el país han disminuido esas fístulas traqueosofágicas que son los más temibles. Este tratamiento de braquiterapia tiene sus especificaciones e indicaciones muy precisas y por lo tanto
Esa es lo que tengo con respecto a decir de las complicaciones. ¿Está listo? Bueno, tal como dice Cono, lo que uno ha observado en el tiempo es que la quimio y radio son cada vez mejor paliación. Por ejemplo, en un adenocarcinoma, un carcinoma de esófago en el tercio distal, hago lo imposible para no colocar una prótesis. Incluyendo las prótesis antirreflujo, la respuesta de quimio y radio es excelente. En un paciente que se niega a recibir quimio y radio, que es una opción, o en los pacientes con carcinoma epidermoide que tienen una expectativa de vida predecible en 3 meses, es el paciente para colocar la prótesis. Pero definitivamente, aún teniendo las prótesis van a nivel mundial en declive. La terapia con quimio, radio y sobre todo la inmunoterapia es el futuro. Nosotros revisamos lo que es la evolución de la oncología. Cualquier persona interesada en el campo oncológico, yo no sé si han tenido acceso a un libro que fue un bestseller en Nueva York hace unos 4 o 5 años, que se llamaba El Emperador de Todos los Males, donde hacen se llamaba La Biografía del Cáncer, donde uno observa lo que hoy en día significa hacer medicina o el sueño de medicina del futuro, que esperemos que lo podamos retomar nuevamente en próximos tiempos. Nos deja a nosotros en la disyuntiva de qué hacer en la actualidad y qué es lo que se debería hacer. Lo que se debería hacer es lo que plantea Cono. Cada vez debemos colocar las prótesis con mucha más selección, solamente en aquellos pacientes de bajo pronóstico, de pobre pronóstico, o que se nieguen a recibir quimio y radio. Sí, hay unos puntos, por lo menos yo pienso, y es lo que hemos hecho hasta ahora, en esas estenosis infranquiales muchas veces, esperar el efecto de la radioterapia lleva varias semanas, eso no es inmediato. La disfagia tiene muy mal al paciente, y nuestra política hasta ahora ha sido colocar el stent y que le den la radio y la quimio. La prótesis ya le decimos al paciente, va a migrar cuando está efecto y se la sacamos después. Pero le aliviamos durante 3 o 4 semanas la disfagia que tenía, mejora su índice nutricional que ustedes necesitan. Ciertamente el problema de las stent, para los que no lo saben, el problema es que un stent cuesta $850, y ya la gente que la trae, nos lo dijo el doctor, está a $850 en verdes o al cambio del día. Ese es el problema que tenemos en este momento. O sea, no hay prótesis a 12 bolívares el dólar. Y $850 es mucha plata, definitivamente. Pero el stent mejora mucho la calidad y permite que le den la radio y la quimio sin problema. Y una vez que le haga efecto, le retiramos el stent. Cuando los teníamos, por supuesto. Ahora, yo le comentaba a Calixto, doctora, que nosotros fuimos en el Hospital Padre Machado pioneros en el uso de la braquiterapia. Y con la braquiterapia en 48 horas el tumor está necrosado. Yo creo que probablemente el uso de la braquiterapia va a ir sustituyendo a los stents por eso, porque logra, y eso es muy importante que lo diga, el tumor se necrosa en 48 horas, usted ve el orificio perfecto, como si hubiera dilatado, y mucho mejor todavía. Probablemente entonces la enseñanza sea usar más braquiterapia, y de esa manera necesitaremos menos stent, porque la radioterapia externa con la quimio no alivia la disfagia tan rápido. ¿Qué opinan ustedes? Sí, efectivamente, esa es una de las evidencias en la braquiterapia intraluminal. Incluso en bronquio también tenemos el mismo efecto. Cuando lo utilizamos en pacientes que tienen ya obstruido un 100% el bronquio, vemos la mejoría clínica de esa disnea y de esa dificultad respiratoria con la que nos llega el paciente, al igual que el paciente con cáncer de esófago. Y la disfagia tiene una mejoría, no la he visto tan rápida, pero sí ya como hacemos el tratamiento durante 3 semanas, ya cuando está culminando en la última semana, sí el paciente ya clínicamente refiere nosotros la vimos porque como se estaba empezando el estudio en Venezuela y éramos los que colocamos el catéter y hacíamos la endoscopia a las 48 o 72 horas a la semana, a las 48 horas el tumor está necrosado. Tenemos los videos que demuestran eso. Porque hacían el protocolo de interdiario, de 500 Correcto. interdiario. Ok, gracias. ¿Pregunta del auditorio? Yo quiero hacer una pregunta. Doctora Núñez. Oncólogo médico. Calixto, una pregunta. Hablaste del etanol. Yo me hago la pregunta, o sea, primero un comentario. A nosotros nos llegan los oncólogos médicos los pacientes con cáncer de esófago
avanzado locorregional importante. Han perdido 20 kilos y no pueden tragar. O sea, yo creo que lo más importante para el paciente en ese momento es resolverle su problema de la disfagia, porque de verdad que es una gran desesperación. De acuerdo con lo que dice Raúl, no todo el mundo tiene un estén en el hospital. Conseguir estén era prácticamente misión imposible. Lo de la braquiterapia fue hace, qué sé yo, no sé, 20 y pico de años, pero nosotros necesitamos poner a tragar a ese paciente. Sabemos que los estén migran. Tú estabas hablando antes del etanol como alternativa. ¿Se puede usar etanol, necrosar el tumor y después radio y quimio y no hay peligro de perforar más la mucosa? Absolutamente sí. Se puede utilizar, se ha utilizado y se ha utilizado en forma extensa. Las descripciones de complicación no son muy frecuentes, pero ocurren y es perforación. Y la recomendación es no utilizar etanol en lesiones que no sean muy protruidas. Raúl tiene la experiencia publicada del padre Machado en relación al uso de etanol para disminuir el volumen tumoral y es realmente una opción efectiva. Hay series publicadas desde hace más de 50 años y series tan recientes como publicadas hace 4 años, aún en la era del tratamiento médico actual. Es una terapia extremadamente barata, rápida, requiere una aguja de esclerosis, que por cierto cuesta también conseguirla, pero el alcohol es gratis. Sí, el alcohol se usa caña blanca, que es muy barata. Doctor, sí, utilizamos el etanol hace años en eso, pero ciertamente la experiencia que tuvimos, que eran las lesiones que eran muy, digamos, que eran exuberantes, es muy fácil, le colocamos, inicialmente empezamos con 6 cc, 8 cc de etanol, pero es insuficiente. En la medida que adquirimos experiencia, metíamos 25, 30 cc de etanol. Eso produce necrosis y el sangramiento también actúa como un hemostático. Y tuvimos 2 casos de perforación en lesiones en donde no era tan exuberante la lesión e infiltramos cerca de la pared del esófago y produjimos fístula, abscesos mediastínicos con fístula. La idea es lo que dice, si es muy, digamos, muy exuberante, se puede inyectar etanol con toda confianza y va a necrosar. Pero yo pienso que con el uso de la braquiterapia, que sigue estando, no sé si está en todos los hospitales, probablemente la braquiterapia sea la que se vaya a imponer para lograr aliviar la disfagia en forma inmediata. No nos olvidemos que casi todos, ahorita por lo menos todavía contamos con algo de argón plasma. Sí. Y entonces el argón plasma es una solución también un poquito para tunelizar estos tumores exofísticos y el etanol también. El problema del etanol que nosotros tuvimos fue definitivamente la perforación. Yo viví la época del etanol. Nosotros creo que hemos vivido todas estas etapas, hasta las prótesis que las hacíamos nosotros mismos, las de Taigon, que el doctor Boyce, que lo mencionaste allí, nos las enseñó a hacer. Lo tuvimos con nosotros. Sí. Entonces, yo creo que el argón plasma es una buena tecnología, bien utilizada, yo creo que nos puede ayudar también un poquito a tunelizar estos pacientes. Y bueno, el calor. ¿Recuerda cuando nosotros utilizamos las olivas? Las bipolares, pero las sacaron de mercado. Las bipolares que salieron de mercado, pero ahorita... Bueno, vamos a decir la tecnología más que es la radiofrecuencia. Sí. Entonces, quizás la radiofrecuencia también nos va a ayudar un poquito en este tipo de lesiones, como ya la están usando en las vías biliares. Volvemos al Back to the Future. La sonda de radiofrecuencia cuesta $1.800 y sirve para un solo uso. Una pregunta, doctor Ojeda. Usted habló a quién operan, a quién no operan. La pregunta es, paciente hombre, joven, 50 años, que no es ebótico, que puede ser intervenido, esófago medio, epidermoide. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál es la conducta? Se le hace un PET-CT porque ahora todo el mundo está de moda. Para pagar 400, casi 500.000 bolívares que está costando, la gente saca los reales, entre paréntesis, ¿no? Porque lo vemos a cada rato. De hecho, vienen con esa indicación, con ese método, sí que se lo haya pedido el médico. Entonces, tienes simplemente un tumor que llega a la mucosa, te lo dice el gastroenterólogo, es esófago medio. Un hombre ¿le damos quimio, radio primero o no? Vámonos para cirugía y después vemos qué pasó. Vamos a saber qué opinan nuestros cirujanos. Tenemos cirujanos aquí en el auditorio. ¿Qué les parece? ¿Cuándo deben ustedes intervenir? ¿Antes, después? El problema del esófago, en nuestro país ya lo dijeron. Una de las grandes dificultades de poder
detectar enfermedad, vamos a poner, temprana, es un problema de orden anatómico. Es la única víscera hueca que tiene linfáticos en la lámina propia. De manera que ni siquiera podemos decir que un tumor que llegue a la lámina propia es un tumor precoz, ¿verdad? Cosa que no ocurre en el resto de las otras vísceras, que el límite es la muscular de la mucosa. Para ser infiltrante tienen que rebasar esta. Entonces ese es el grave problema. Si se llega a localizar una lesión y se ha estudiado que no haya enfermedad regional, es susceptible de cirugía. Y la cirugía que se hace aquí no es la cirugía intratorácica que inicialmente se hacía, sino que estamos haciendo esofagectomía mediastinal posterior, ¿no? O sea, trajo abdominal y cervical, y no tenemos que invadir el tórax. Y esa cirugía, si el paciente, el problema que mata al paciente es su estado general, su problema respiratorio, tolera la operación, y en el postoperatorio es que va a venir sí, una de las cosas, doctor Parra, que siempre nos preocupaba a los gastroenterólogos en general es la morbilidad y la mortalidad de la cirugía en el cáncer de esófago. Si han logrado, con esas técnicas que usted dice, han logrado disminuir la morbilidad y la mortalidad, que será lo más importante. En tiempo, en pérdida sanguínea, intolerancia a la cirugía por mediastinal posterior. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a concluir este pedacito de esófago del cáncer epidermoide y vamos a entrar en el otro problema que afecta el esófago. Gracias, doctores. Vamos entonces ahora al adenocarcinoma. Pero antes, fueron muy buenas las intervenciones. Antes de entrar en el adenocarcinoma como tal, tenemos un problema que está muy de moda ahorita, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, cuando yo hice residencia, decía, mira, eso es un Barrett, y uno me miraba como algo curioso y seguía haciendo la endoscopia y más nada. Sin embargo, el esófago de Barrett se ha tornado un tema muy importante en las reuniones gastroenterológicas. Y desde hace unos años, ahora el esófago de Barrett está incluido dentro de las enfermedades oncológicas del esófago. Entonces, llamamos a un experto nacional, el doctor Piñero. Él es el jefe de la cátedra de gastroenterología del Hospital Barrett de Caracas, para que nos hable entonces del esófago de Barrett, cuál es su importancia.